pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Sexta temporada. Muy buenas noches a nuestra distinguida audiencia. Esto es Pulsión de Radio, sexta temporada, episodio 16. Muy buenas noches, Diego Yaiche. Buenas noches, Gabriel Pulice. Bueno, le mandamos hoy un cálido saludo a nuestra querida conductora Florentina Gamarra, que se ha tomado hoy un día de licencia vacacional, un merecido descanso. Y bueno, hoy nos vamos a ir de gira, Diego. Ajá, ¿por dónde? Y bueno, ahora en esta primera hora de entrevistas, y nos vamos a ir a Bogotá, que ya estamos tomando el Transmillennial para llegar. Y está en línea Esteban Obando. Hola, Gabriel, hola, Diego. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Esteban. Buenas noches, Esteban. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Un placer tenerte aquí, contar con tu participación. Y bueno, estamos en una semana muy especial. Nos hemos librado del Mundial, por fin, del Mundial de Fútbol. Sé que por allí, por Colombia también, se vive con mucha intensidad, no particularmente nuestro invitado, ¿verdad? Nos libramos del Mundial, pero no nos libramos de otras cosas. No, de otras cosas no nos libramos. Bueno, yo iba a dedicar algunas palabras a toda la explosión que hubo en las redes, particularmente, bueno, vos sabés, Esteban, ciertas características de los argentinos, ¿no? Creo que has tenido suerte de sobrevivir, ¿no? A gente tan vil, tan tramposa, tan maleducada, soberbia, villanos en general. No sé cuál es tu experiencia en relación a eso. ¿Has salido muy lastimado del encuentro con las argentinas, con los argentinos, o te mantienes ileso? Te cuento que me ha ido bien, les he aprendido las mañas. Bien. Bueno. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a hacer ahora una breve presentación del programa y bueno, luego de esta presentación, sí, ya vamos a ir a nuestra hora de entrevistas. ¿Y qué Bien. vamos a tener hoy? ¿Por dónde más vamos a andar, aparte de por Bogotá, Gabriel? Bueno, usted sabe que de Bogotá nos vamos a París. Y vamos... Ajá. Sí, usted no sabe lo que es el video de MP hoy. Y vamos a hacer una caminata por las calles de París. Y entre tanto nos vamos a encontrar con Stéphane Mallarmé, Silvio Rodríguez, Antoine Cornot, Einstein, Niels Bohr, John Bell, Alan Specht, Aristóteles, Jean-Marc Jausson, Kant, Benjamin Labatut, Minerva Pascual, Shakespeare, Freud y Lacan. Wow. Nos van a acompañar en un azaroso recorrido
que después lo vamos vamos a ampliar la información. Y bueno, y después volvemos a la Argentina. Ajá. ¿A Ezeiza? No, nos vamos a Rosario, Ah, a la cuna del futbolista más tramposo de todos los tiempos, y Germán Armando. bien. Y vamos a presentar un libro de Daniel Brown, que es La breve historia de la contratransferencia, una genealogía del deseo del analista. Bien. Bien. Podríamos invitarlo a Brown algún día del programa. Lo Ulises. podemos invitar a Daniel Brown, sí, Ujú. sí. Pero bueno, ahora, bueno, Esteban, y nosotros vamos a escuchar un tema musical, y porque ya nos metemos musicalmente en Colombia. En Colombia. Y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevista. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. ¿Qué escuchábamos, Pulice? ¿Qué escuchábamos, Esteban? Van para Banda, una banda de la ciudad de Pasto, que es una de las ciudades fronterizas con el Ecuador, que es donde yo nací. Que es de donde usted es originario, ¿verdad? Ajá, sí, en la frontera con el Ecuador. En la frontera con el Ecuador. La verdad que un Ujú. temazo. Bien. Bueno, A eso suena mi celular. bueno, yo voy a hacer una breve presentación formal de Esteban Obando. Y Esteban Obando es psicólogo, psicoanalista, practicante de la Escuela de los Foros de Psicoanálisis Lacaniano. Y bueno, y con una amplia experiencia institucional, ¿no? En instituciones del campo de la salud, particularmente en el trabajo con trastornos graves, profundos o como les quieran llamar, en la infancia y adolescencia, ¿verdad? Y, ¿Verdad? y bueno, no sé si querés agregar algo más a la presentación. No agregaría el hecho de que el campo institucional, Sí. incluso antes de vivir acá en Bogotá, porque yo a Bogotá vine hace 12 años, en el 2014, Mm. ya cuando yo estaba en Pasto ya estaba presente y trabajaba en una institución también en una clínica, pero con otra población, porque se trabajaba con docentes del Estado, digámoslo así, de la educación pública. Pero el interés institucional ha estado en mí hace muchos años, incluso antes de graduarme como psicólogo. Es algo que me interesa mucho. Sí, y además yo voy a agregar algo que es que también en Bogotá, bueno, a partir del trabajo institucional, pero no solamente, bueno, vos fuiste introduciendo también, o por lo menos participaste en la introducción de la figura del acompañante terapéutico, ¿verdad? Sí, fue un trabajo que hicimos en conjunto con algunos colegas. Ujú. Hubo un tiempo en el cual tuvimos una asociación que se llamó Síntropos, en el cual trabajamos la figura a nivel teórico y a nivel práctico. De esa asociación se fueron dispersando, digámoslo así, otras propuestas. Ahorita hay una de Mm. una compañera que es muy cercana a mí, que se llama Vincúlate, y que es una apuesta por la práctica del acompañamiento terapéutico acá en Bogotá específicamente, digámoslo así. Entonces Sí. fueron años de debate, de pensar, hicimos jornadas académicas. Viniste tú acá, Gabriel, acordate, invitado a esas jornadas y conociste el así es. Transmilenio. Sí, he conocido el Transmilenio con algunas aventuras realmente maravillosas en compañía de Lorena Nájera, de Mauricio Herman también, a quienes Tadeo. Tadeo Rivera, a quienes les mandamos un fuerte abrazo. Sí, y Diego, vos querías hacer Sí, no, que alguna quería pregunta. preguntarle a Esteban por esta primera práctica que tuviste con docentes, ¿fue?
Sí, yo trabajaba con el magisterio, y yo trabajaba en una institución en la cual, como el régimen de salud de los docentes es especial, acá en Colombia, no sé en Argentina, especial quiere decir que el régimen de salud del resto de la ciudadanía no los cubre a ellos, en otro régimen. Esta clínica, pues que en Pasto se llamaba Salud, bueno, hace parte de la red de servicios del régimen especial de la docencia, y yo trabajaba con ellos en relación a acompañarlos desde, se podría decirlo así, desde el área de salud ocupacional, pero yo le metía el veneno psicoanalítico, ¿verdad? Y tenía que desplazarme a los municipios, es decir, a lo rural, porque eran docentes del Estado en áreas rurales, pero hay una particularidad, y es que el área rural de Nariño es zona roja. Bueno, no sé si ustedes conocen qué es zona roja en Argentina. Zona roja es zona de guerra. Sí, sí, sí. Colombia lleva mucho tiempo en guerra, ¿sí o no? Pues Nariño, que es donde está Pasto, es uno de los sectores en donde el conflicto armado estuvo y está todavía muy presente, y estos docentes estaban en esa zona. Entonces, justamente, a mí me invitaban, me llevaban, no me invitaban, me pagaban por ir, ¿sí o no? A hacer unos talleres sobre manejo de estrés, manejo de dificultades, manejo de conflictos, pero ya estando en la zona, pues yo hacía otras cosas con los docentes, pues que tenían los fusiles encima, digámoslo así, ¿no? Y ese era mi Sí. trabajo cuando estaba en Pasto, acompañando a los profesores. Bueno, o sea que, y además ha sido una experiencia ahí, en el borde de la guerra, se podría decir, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Colombia está Mm. al borde de la guerra, digámoslo así. Sí. Hace parte del contexto colombiano, es paradójico, porque se podría decir que si pudiésemos categorizar los países como por preguntas o por conceptos, ¿sí o no? Mm. Esto que tú ahora comentabas un poquito en forma de recocha, ¿sí o no? Podríamos decir, por ejemplo, que un concepto que atraviesa Colombia desde la raíz es la violencia. Entonces, ha Mm. estado muy presente y está muy presente en el tejido social. Está muy presente al día de hoy. No, no es Al día de hoy está algo muy que haya presente, sido sí. erradicado. Ujú. No, Sí. no, 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 está muy presente el día de hoy, y creo que el día de mañana se va a recrudecer con el cambio de gobierno y bueno, cosas Mm. que vienen. Sí. Ajá. Esteban, porque vos decías que a vos de alguna manera te enviaban para hacer, no sé, talleres de, no sé, manejo, control del estrés, que parece Ajá. como una especie de eufemismo, ¿no? Digo, visto esto Mm. que estás planteando, ¿no? O sea, Mm. en realidad eran intervenciones en Mm. situaciones de violencia, ¿no? En un Sí, entorno porque en un entorno bien. ¿Y vos decís, bueno, vos ahí inoculaste algo distinto o hiciste algo distinto para Mm. aquello a lo que te habían enviado? ¿Nos podés contar un poco de eso? pues lo que yo llevaba, por ejemplo, porque supone que el programa de salud ocupacional tenía ya unas charlas estructuradas de primero explicar la base biológica del estrés, el manejo del estrés, bueno, eso es como que el programa que está ahí, ¿no? Es decir, explicar que hay un estrés bueno, que hay un estrés malo, un trabajo muy psicológico, que no es que esté mal, también hay un lugar para eso en el mundo, ¿sí o no? Pero Mm. cuando yo fui y me topo con esto, igual yo no iba a hacer eso, ¿sí o no? Mm. Pues lo primero que invité a los profesores más bien es que ellos hablen, es decir, que Mm. nadie de afuera va a llegar y decirles que no se estresen y ya el estrés desapareció, sino más bien que ellos un poquito hablen un poquito de qué es lo que los angustia, qué es lo que los preocupa. No solo la guerra, también el estar lejos de las familias, bueno, todos estos asuntos que se suman ahí, ¿sí o no? En los municipios. Y era invitar, de entrada fue mi invitación a que los profesores hablen. ¿Qué pretextos usaba para que hablen? Mirábamos películas, mirábamos Chaplin, por ejemplo, ¿sí o no? Tiempos modernos. Mm. Entonces, como era una charla de salud ocupacional sobre el recurso humano, pues bueno, veamos tiempos modernos que nos hablan un poquito del recurso humano, ¿sí o no? Y esa apuesta por ir más allá de eso. Y entonces empecé a introducir películas, leíamos textos, eh, Mm. círculos de la palabra, que los profesores hablen, muchas cosas en realidad. Eso fue ya hace unos 15 años, creo, atrás. Sí, generar las condiciones para que algo se pueda poner en palabras, ¿no? Sí, Y- que vuelva al circuito de Mm. la palabra, sí, sí. Es Mm. decir, incluso eh, moverlos un poquito de ese lugar de que va a llegar un experto externo a decirles qué hacer. Mm. ¿Qué hacer con el estrés? Bueno, Sí. sí, qué hacer con el estrés, qué hacer con la dificultad, qué hacer con... Mm. ¿Qué Bueno, más hacer bien con... eso hay que construirlo y cada quien tendrá que
que poner una que otra palabra ahí, digámoslo así. Y pues algo pegó porque los profesores me llamaban. Así. Mm. Ahora, y vos ya en ese momento te llevas en la mochila el frasquito del psicoanálisis, ¿no? El veneno del psicoanálisis a mi vida llegó temprano, se podría decir, Mm, ¿sí o no? El veneno llega temprano y para esa época que yo ya me había graduado, todo el asunto, yo ya llevaba un tramo largo de análisis, al menos unos 4 o 5 años en ese entonces, digámoslo sí, así, ¿sí sí, o sí, no? sí. Entonces el veneno ya había pegado, Mm. Ya ya estaba está, incubado, digámoslo así. claro, ya estaba encarnado y Efectivamente, quizás sí. ahí podríamos discutirlo eso, ¿no? Por ejemplo, acá en Colombia es muy difícil para el recién graduado, Mm, algo que me decían a mí cuando recién me gradué, era que de eso no se puede vivir, que eso, ¿para qué? Que mm, mejor practique la psicología. Entonces, en esa época incluso a mí me daba vergüenza decir el psicoanálisis, porque el contexto colombiano, bueno, el mundial, digámoslo así, ¿sí o no? Pero el colombiano es muy árido para el psicoanálisis. mm. Eh, Eso era algo que yo trabajaba en mi análisis, ¿no? En el personal, pero en ese entonces había veneno, pero como que las banderas no estaban totalmente levantadas. Para eso Mm, hubo que hacer otro recorrido. mm. Sí, sí, sí. ¿Y querés ¿Mm? contarnos algo de ese recorrido? No, el recorrido, pues ya cuando yo Mm, decido venir a Bogotá, justamente sí, era por esa apuesta, ¿sí o no? sí. Yo vengo acá a Bogotá a hacer una maestría en psicoanálisis y me doy cuenta que en la maestría, pues me podrán enseñar psicoanálisis, pero el psicoanálisis es otra cosa. Y desde que yo llegué, yo ya tenía un tramo de mi análisis en Pasto. Cuando vengo a Bogotá, inmediatamente pues, inicio el análisis aquí con un analista acá, y ya es en ese análisis en donde como que se levantan las banderas y como Mm, que trabajo un poco esa vergüenza, ¿no? Que incluso en la hoja de mm, vida yo ni ponía psicoanálisis. Ahora pues ya no hay nada más que mm, psicoanálisis, digamos, lo dice, ¿no? Pero es en el análisis en donde se trabaja un poco eso y mm, después ya las banderas se levantan y eso mm. ya no se bajan esas banderas, digámoslo así. Sí, y, Esteban, y hay mucha diferencia entre ciudades. Y, por ejemplo, bueno, en Cali hay analistas de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, en Medellín también hay ciudades en donde parece que es, bueno, Una desde presencia. hace muchos años, ¿no? Yo Ujú. me acuerdo haber conocido a Mario Elkin Ramírez, Ah, Mario creo que era de Medellín, Héctor Gallo Medellín, también, sí. Ujú, también. y Ujú. donde, bueno, parecía que por lo menos en Medellín, creo que en Cali también, estaba algo más afianzado, ¿no? Mm. ¿Hay mucha diferencia entre esas ciudades y Bogotá? Hay diferencias, son diferencias curiosas. Por ejemplo, lo que Mm, es Cali y lo que es mm, Medellín, hay más presencia de psicoanalistas y más presencia de escuelas de psicoanálisis también, ¿sí o no? Y sí, tienen fuerza. Por ejemplo, el foro de psicoanálisis del cual yo hago parte, más grande, justamente es el de Medellín, ¿sí o no? mm, Y aquí en Colombia hay 4 foros. La ANEL Medellín, digámoslo así, la nueva escuela, sí, también es más grande, digámoslo así, en Medellín que en Bogotá, ¿sí o no? En Cali hay más presencia del ANEL que del foro, por ejemplo, ajá, ¿sí o no? Entonces, en las 3 ciudades principales, bueno, y Barranquilla, que también hay una institución que se llama el Círculo Psicoanalítico del Caribe, donde está Jairo Gallo, que tú lo sí, conociste, sí, 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 también es un centro importante para el psicoanálisis. Pero Bogotá tiene una particularidad que quizás tienen las capitales, ¿no? Y que es mm, al ser cosmopolita, están como más dispersos, más atomizados, digámoslo así, los grupos. Y mm, Bogotá de por sí es una ciudad un poco hostil y de difícil difusión, es decir, como hay lugar para todos, son las mm, capitales, ¿sí o no? Entonces los pequeños grupitos trabajan como por su parte, digámoslo así, ¿sí o no? Pero hay una particularidad, es muy raro, pero muy raro, encontrar que los analistas estén en las instituciones. Están en las ajá, universidades, pero no están en los ah, hospitales. Es muy raro. En sí, Medellín
hay dos instituciones que se han mantenido por mucho tiempo, una de ellas 40 años, y en Cali hay otra que lleva al menos 10, ¿sí o no? Que va de la mano con una universidad y que es una institución que hace las prácticas académicas. Acá en Bogotá han habido intentos, incluso por la historia y por ser la capital, acá llegaron los primeros psiquiatras que venían con la IPA, ¿sí o no? Y aquí hay sede de la IPA y todo eso, y hay un hospital mental, que es la Clínica Montserrat, lo trabajan ahí muchos, los que son los psicoanalistas y los que se forman en la IPA, digámoslo así, pero al mismo tiempo es muy aislado, por ejemplo. Es muy difícil entrar. Sí. Ajá. Y Esteban, vos decías que vos llegaste muy temprano al psicoanálisis y llegaste en tu ciudad natal. En Pasto. O sea, de golpe me llama la atención, ¿no? O sea, no es que, digamos, te empezaste a analizar, no sé, en Bogotá, sino que había... claro, quizás me tendrías que contar un poco cómo es tu ciudad natal, pero yo me imaginaba, no sé, una ciudad del interior de la Argentina, no sé si es una ciudad, un pueblo, pero ahí había un analista. ¿Cómo fue que llegaste? Es una ciudad de unos 500.000 habitantes, Pasto. Creo que es como Córdoba. Bien. Es una ciudad importante, es una ciudad grande. Sí. No, Córdoba Eso, tiene un poco más. millón... Sí. Pero bueno, más de 20. pero es una ciudad grande, digamos. Sí, como Paraná, como la ciudad de Paraná. En Pasto, mi analista, digámoslo así, ¿sí o no? Él se formó en Cali. Y uno de sus profesores es un filósofo y psicoanalista importante aquí en Colombia, que se llamaba Stanislao Zuleta. Digámoslo así, ¿sí o no? Stanislao Zuleta era un filósofo psicoanalista, que digo filósofo psicoanalista, ¿por qué? Porque los psicoanalistas no lo reconocen como psicoanalista y los filósofos no lo reconocen como filósofo, ¿sí o no? Pero es un teórico muy importante, Stanislao Zuleta. Él vivía en Medellín, ¿sí o no? Se va a vivir a Cali, y en la universidad muchos de esos estudiantes dispersan el veneno. Uno de esos estudiantes era profesor mío, que es Germán, y que fue mi primer analista, digámoslo así, ¿sí o no? Bien. Y en Pasto hay sede del foro de psicoanálisis. Ya la generación que vinimos, ¿sí o no? Que formamos el foro de psicoanálisis de Pasto, ya ha hecho más presencia del psicoanálisis allá en esa ciudad. Entonces, en esa ciudad ya los psicoanalistas ya están más presentes. Bien. Ya no hay que salir de allá para analizarse. Sí. Bien, y bueno, vamos al tema que nos convoca, ¿no? Porque vos en Pasto, la experiencia institucional empieza en relación a una institucionalidad pública, ¿verdad? ¿No? Donde, bueno, tenés la posibilidad de ir, pero en el marco de un programa, ¿no? De un programa, si se quiere, de asistencia, ¿no? A maestros. Ahora, de esa experiencia, luego en Bogotá, la experiencia institucional, por lo menos en la que vos estabas trabajando hace ya muchos años, ¿no? Cuando nos encontramos y nos conocimos allí en Bogotá, y era una experiencia privada, ¿no? En una institución privada. Sí, privada. Sí. Pues, la experiencia de Pasto era privada con dinero público, digámoslo así. A ver, ¿cómo es eso? Lo que pasa, que aquí el sistema de salud contrata instituciones privadas, sí, ¿no? Para que den el servicio público que sería la salud. Es un intermediario, es la EPS, ¿sí o no? Surcos, que es la institución que tú estás comentando ahorita, que es en la que yo trabajo aquí en Bogotá, trabaja de la misma forma, es decir, es una institución privada que se conoce como IPS, Institución Prestadora de Salud, ¿sí o no? Y que bajo el modelo de salud colombiana vendría a ser el intermediario entre el Estado y el usuario, digámoslo así, ¿verdad? Y entonces se sostiene con dinero público, pero es una entidad privada. Bien. Ya está... Así funciona acá Colombia. Sí.
Sí, como una, bueno, lo que aquí se le llama una ONG, una organización no gubernamental, ¿no? Algo Financiada con... así. Sí, Ajá, sí, algo así. Ajá. sí. Sí, que son las CPI. Y ahí Mm, en Surcos, el abordaje que se hacía en Surcos era la pregunta por la infancia. Entonces se mm, trabajaba, se sigue trabajando, porque Surcos sigue trabajando mucho en eso, ¿sí o no? Pero mm, la pregunta era sobre el desarrollo del niño. Entonces, niños mm. bajo la condición de discapacidad, autismo y otras dificultades en el desarrollo, llamémoslo así, Mm. ¿sí o no? Sí, El grueso de mi experiencia institucional se hace en el seno de esa institución, de la cual aprendí mucho y le agradezco mucho, y bueno, que trabajé en ella hasta diciembre del año pasado, y bueno, salgo yo por decisión propia, salgo de la institución. sí, sí, sí. Y estuviste bueno, en la conducción, ¿no? Fui, Del sí, ahí fui equipo coordinador y por mucho profesional. tiempo ¿Mm? estuve a cargo de las prácticas académicas, de la dirección de Mm, la parte clínica del equipo. ujú, Desde hace 10 años tenemos un vínculo entre Surcos y el Foro de Psicoanálisis y ujú, mensualmente hacíamos en este espacio discusiones de caso. Esa fue una pregunta que cuando yo llegué a Bogotá venía mm, ya desde Pasto, ¿sí o no? Porque en Pasto hacíamos mucho eso, discutíamos casos con el colega del foro naciente desde entonces, y cuando yo llegué acá a Bogotá me sorprendió pues no encontrarlo. Discutir un mm. caso, reunirse con colegas, y acá hay muchos psicoanalistas, ¿sí o no? Pero entonces cuando justamente el foro de psicoanálisis empata un poquito en esa historia, porque se renace, digámoslo así, el foro de psicoanálisis de Bogotá, y hacemos el enlace con la fundación para hacer ahí estudios clínicos, se hacen entrevistas clínicas que al sol de hoy se siguen haciendo, es más, el mes que viene tenemos una, eh, análisis teóricos, por ejemplo, Ujú. y un trabajo de supervisión de psicoanalistas externos a la fundación. Yo me encargaba de dirigir todo ese asunto clínico. Sí, 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 sí. Viviana Bálsamo nos acompañaba como Una de supervisora. las supervisoras ha sido Viviana Era, Bálsamo, sí, sí, eso, sí. era A Viviana, quien ajá, efectivamente. le Ajá. mandamos unos saluditos también. Bueno, Un gran saludo. nosotros y Esteban ahora vamos a ir a una pausa musical, ¿m? Ujú. Y vamos a seguir con la sonoridad colombiana, gentileza Ajá. de Esteban Obando. Pero, a ver, Diego, ¿vos querés dejar alguna pregunta para No, la no, no, vuelta de la pausa? quiero un poco de esa sonoridad. Bueno, yo entonces voy a dejarte, sí, una pregunta para la Ajá. vuelta de la sonoridad, que es, bueno, sobre lo posible y lo imposible en la clínica del psicoanálisis en la institución. Excelente, Bien, vamos a una pausa excelente. entonces. ¿Qué estábamos escuchando, Esteban? Estábamos escuchando la BUA 2030. Ustedes están escuchando lo que yo escucho en mi celular. Es decir, la música que me acompaña en Transmilenio, caminando las calles bogotanas. Y esta música, digamos, cómo la califican en Colombia? O sea, ¿qué Es, estilo? esa es la nueva ola del rock colombiano. Ah, o sea, Como decir, esto es rock la colombiano. evolución de Aterciopelados, sí, la evolución de Aterciopelados, por ejemplo, de las bandas de los Mm, 90. Esa es la nueva generación. Esta banda que estamos escuchando también son pastuzos, porque quería que conozcan a los pastuzos. sí. Y la vocalista es hermana de la otra cantante de la primera canción que escuchamos, Ajá. Ah, porque hay un ah, movimiento cultural grande, solo que la BUA 2030 está radicada en Bogotá. Bien. bien. Así que son Ujú. dos hermanas. Sí, ajá, Son sí, bandas hermanas ajá, y y son hermanas. pastuzas. Efectiva- Efectivamente. Bien. Bueno, Bueno. una pregunta importante. En psicoanálisis, este asunto de lo imposible es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque Freud lo introdujo en 1930, cuando él se refiere a las labores imposibles, Mm, gobernar, educar y psicoanalizar, ¿verdad? mm, Eh,
En la institución, esto es bien importante porque hay que preguntarse qué es posible y qué es imposible, pero viéndolo desde los dos campos que la palabra nos permite. Es decir, en el campo psicoanalítico, la imposibilidad psicoanalítica, ¿sí o no? Y la imposibilidad del mundo, llamémoslo así, ¿sí o no? Por eso justamente en el título que cuando yo se lo mandó a Gabriel, jugaba un poquito como con ese malentendido, de hacer lo imposible, que sería la lectura psicoanalítica, ¿sí o no? Y lo otro de hacer lo imposible, de todo junto. Es decir, de que no se va a poder, más bien como del lado de la impotencia. Justamente, ¿con qué me he topado yo? Yo llevo una investigación ahorita en relación sobre eso, ¿sí o no? Y es que en el campo psicoanalítico, habrá que ver, bueno, voy a hablar de mi contexto colombiano, ¿sí o no? Hay como un temor de diluir el psicoanálisis en ciertas prácticas médicas. Por ejemplo, es decir, el psicoanálisis en una institución de salud. Ya hay un temor grande, pero ese temor no es nuevo. Por ejemplo, en 1918, Freud tiene una conferencia que es en Budapest, que es una conferencia muy importante, ¿sí o no? En donde la guerra se está acabando, la Primera Guerra Mundial se está acabando, y Freud dice, pues tenemos que seguir, el psicoanálisis tiene que avanzar. Y es en ese texto donde Freud se pregunta por las instituciones de salud y cómo médicos formados en psicoanálisis van a hacer tratamientos gratuitos en dichas instituciones. Es decir, que dentro del campo teórico del psicoanálisis, esta pregunta ya tiene al menos 100 años, porque el interés de Freud era ese, digámoslo así. Sí, más de 100 años, sí. Más de 100 años, sí. Justamente de ahí sale una experiencia que es la de los berlineses. Abraham, bueno, toda esta gente, ¿sí o no? Y Freud, en ese texto de 1918, y con esto ya voy a la pregunta que tú me hacías, Freud hace una analogía entre el oro y el cobre. Sí. Y él dice que para que el psicoanálisis pueda estar en otros contextos, específicamente el hospitalario, el institucional, el psicoanálisis tendrá que alear el oro puro del análisis, dice Freud, ¿sí o no?, con el cobre de la sugestión directa, ¿sí o no? Y más abajito dice, esté donde esté el psicoanálisis, donde esté, que lo pongan, ¿sí o no?, pues los ingredientes más certeros van a ser una posición rigurosa y no partidista, digámoslo así, ¿sí o no? Rigurosa en relación al psicoanálisis y no partidista. ¿Qué es lo que pasa? Que ese advertencia, llamémoslo así, hasta autorización que Freud dice, sí pueden llevar el psicoanálisis a otros lados, pero ojo con cómo lo van a hacer, ¿sí o no? Se tradujo en experiencias institucionales desde esa época, en las cuales, por ejemplo, la trípode de formación psicoanalítica, análisis, supervisión y estudio grupal, eso se hereda de esas instituciones. Pero ¿qué es lo que pasó? Eso es lo que Lacan empieza a discutir un poquito ahí, ¿sí o no? Estas instituciones, por ejemplo, la de los berlineses, se hizo tan rígida, ¿sí o no?, que al estandarizar una formación en psicoanálisis, el psicoanálisis se perdió. Eso es lo que Lacan llega a pelear ya después de los años 50, todo con su escuela, todo lo que tiene que ver con la dirección de la cura, o bueno, textos así, ¿sí o no?, el 58, 60, bueno, hasta el final de su enseñanza, es donde Lacan empieza a cuestionar y dice, momentico, pero se estandarizó tanto la formación del psicoanalista, el psicoanálisis en sí mismo como que se perdió en el cobre. ¿Y dónde está el oro? ¿Por qué traigo toda esa referencia teórica para responderte? Y es que hay un temor de los psicoanalistas al cobre de la sugestión directa que Freud hablaba, ¿sí o no? Y no le hemos puesto tanta atención más bien al oro puro del análisis, que para Freud el oro puro del análisis vendría a ser la ley de abstinencia, ¿sí o no?, y la transferencia, el análisis de la transferencia. Si le ponemos atención a eso, ¿sí o no?, estemos donde estemos, y si mantenemos pues la rigurosidad, ¿sí o no?, del análisis personal, el oro puro no se pierde. Entonces, ¿será posible en relación a sostener un lugar, ¿sí o no?, sabiendo que ese mismo lugar está minado, llamémoslo así, por lo imposible de la tarea psicoanalítica? Pero no por ello, ¿sí o no?, nos iremos hacia atrás. Ahí donde los psicoanalistas no respondan, ¿sí o no?, en Argentina también creo que ya les está pasando. Por ejemplo, llegan las otras teorías, es decir, donde no responde uno, responde otro. La pregunta no es por no responder, sino más bien cómo vamos a responder. Y entonces, en ese campo, si queremos que el psicoanálisis subsista, pues va a ser nuestra responsabilidad de los psicoanalistas mantenerlo ahí.
con rigurosidad Bien. y sin partidismo, dice Freud. Sí, 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 y que obliga a repensar, ¿no? Ajá, O a reformular la regla de abstinencia, ¿no? Por ajá. ejemplo. Y sí, y Esteban, ¿querés contarnos, ahora ya llevándolo al terreno de la experiencia, de tu experiencia, y qué nos podés compartir de lo posible y lo imposible en ese tránsito por las instituciones que vos venís teniendo o que fuiste teniendo, ¿no? Hay, hay un ideal, ¿sí o no?, que se Mm, topa con un imposible, ¿sí mm, o no? Y es esperar que el administrador piense como psicoanalista, digámoslo así. Es mm, decir, que piense en la alteridad, que mm, piense en la diferencia, que le dé lugar a la palabra, digámoslo así, mm, ¿sí o no? Y de una u otra forma, quizás es pedirle mucho también, porque su formación es otra, es distinta, ¿sí o no? Pero no por eso quiere decir que no se pueda. Algo que yo proponía en la institución es que los clínicos tengamos ciertas nociones administrativas, por ejemplo, el manejo mm. de las historias clínicas en relación a las estadísticas que hay que llevar. Esa es una de las incomodidades en el mundo institucional, que hay que lidiar con otros discursos. Sí, todo lo que ¿Sí o tiene no? que ver con las cuestiones administrativas e Administrativas. incluso Ajá. políticas, ¿verdad? Efectivamente, Mm, efectivamente. Y entonces, ahí uno tiene que mm, jugársela. Ahí se juega un poquito esto del oro puro y el cobre. mm, ¿Por qué? Porque habrá que ver hasta dónde se puede ceder. No se puede ceder totalmente. mm, Justamente mi salida de la institución se da por eso, porque llegó un punto en donde ya no se podía ceder más. mm. Que ya Y ya, ceder digo, ¿sí o no? Sí. sería pasar a Ajá. ser otra cosa ajena al Otra cosa psicoanálisis, lejos, eso, claro. Y, lejos del psicoanálisis, digámoslo así, ¿sí o no? y ese punto, no sé si te estoy preguntando una infidencia, pero ese punto de que no se podía ceder más, ¿cuál fue? O en qué En punto? lo personal, para mí, era atención grupal. Y Ah, no porque no se pueda hacer atenciones grupales. mm, No, sí se puede hacer atenciones grupales, ¿sí o no? Y hay propuestas grupales muy interesantes. Balín, Bion, desde el mismo psicoanálisis, ¿sí o no? Sí, 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 Pero claro. ya es un límite de la política institucional a la cual yo no estaba dispuesto a ceder. Y digo, hasta aquí voy yo, mm, ¿sí o no? Mm, Y también yo lo decía, yo lo hago con mis colegas ahí, ya les decía, en relación a también a que la relación no se pierda, por ejemplo, mm, ¿sí o no? Entonces, a pues ver, algo ahorita, sí, 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 era salir en ese momento y cuidar un vínculo que se ha construido, o esperarse unos meses mm, y que se acabe con todo. mm, Yo lo hablé con quien era mi jefe en ese momento y dije, me voy ahorita porque para mí importante es este vínculo, mm, digámoslo así, ¿sí o no? Y hay ciertos sí, sí. límites. Y hasta aquí llego yo, ¿sí o no? Mm, Muchos colegas salieron antes. Hay otros colegas que siguen ahí todavía. ¿Sí o no? Incluso hay un colega muy querido para mí y él me escribe y dice, mira, tengo dificultades. Yo le digo, acompaño hasta donde tú puedas, digámoslo así, ¿sí o no? Y uno lo acompaña. Y es hasta donde cada uno pueda sostener, acompañar. ajá, y, Ustedes en Argentina mm, tienen una amplia experiencia en el campo institucional. Por ejemplo, el psicoanálisis se difundió por eso, porque están mucho en los hospitales, que me parece importante eso. ujú, sí. y esta, digamos, esta demanda en este caso de atención grupal, digamos, ¿era una demanda digamos, que venía de antiguo o fue una demanda nueva? Y en ese caso te pregunto, ¿qué fue lo que hizo que apareciera esta demanda de atención grupal? Y va creciendo, el modelo de salud se va modificando y el modelo de salud alguna vez, Stolkiner se llama el apellido, recordame, Sí, Alicia Sí, Alicia. Stolkiner. Alicia Stolkiner. Alicia, eso, ella hace una Sí. referencia en un congreso que alguna vez yo escuchaba cuando habla del interdisciplinario, ella hace una referencia al hecho de que no se puede pensar el modelo fordista en las instituciones de salud, es decir, el modelo empresarial, digámoslo así, ¿sí o no? Mm, Pues nos guste o no nos guste, el sistema de salud hace ya muchos años tiende hacia ese lado y va para allá. Y eso mm, no lo vamos a detener, paradójicamente, mm, ¿sí o no? Entonces, esta no fue un pedido nuevo, sino que se le venía haciendo resistencia, se venía
proponiendo cosas, se venía sosteniendo ciertas alternativas, digámoslo así, ¿sí o no? Hasta donde fue insostenible, pero es un movimiento no de esa institución es una más en ese movimiento, ¿sí Claro. o no? Más bien es un movimiento inherente a cómo está el sistema de salud colombiano y del mundo, por qué no decirlo también, ¿no? Pero justamente algo que yo siempre tuve en el norte era cuando Stalkiner dice, no se puede pensar la institución de salud como el Fordismo con los carros, digámoslo así, o la empresa guiada por el Fordismo. Sí. Ahora, Esteban, a ver si entendí bien. Ahí el punto es que esa imposición, ¿no?, de clínica grupal implicaba la supresión de la clínica individual, de la Sí. atención individual. Ese es el Y, punto. y no solo la Mm, atención de la clínica mm. individual, sino que también era el pedido de la reeducación. Ah, bueno, Mi último sí. trabajo en la institución, porque yo tuve dentro de la institución, tuve muchos trabajos en el Mm, mismo trabajo, ¿sí o no? Pero mi trabajo era acompañar a los padres de estos niños y estos jóvenes, ¿sí o no? mm, Eh, mm, pues digámoslo así, a elaborar ciertas preguntas que tengan en relación a este vínculo que han ido construyendo con su hijo, ¿sí o no? Pero efectivamente dentro del consultorio se le permitía a los padres ir más allá. Incluso sí, era importante y tenía efectos importantes en el tratamiento de su hijo cuando los papás se permitían hablar más allá de ese hijo, es decir, que ese hijo no es el único problema que tiene en el mundo mm, y que vienen las relaciones sexuales, que están las dificultades económicas, que está el matrimonio, que bueno, los asuntos humanos, digámoslo así, ¿sí o no? sí, sí, sí. Al abrir el campo grupal, esto como que se suprimía porque entraba en espacios Mm. de uniformidad, es decir, se reúnen 5 madres de chicos con autismo y se supone que todas las madres que tienen hijos con autismo, todas tendrían la misma dificultad. Y eso es mentira. Claro. Sí, porque ahí, digamos, vos situabas, por un lado, las cuestiones administrativas o relativas a las políticas, ¿no?, en salud, ¿no? Y cómo está, de algún modo, subordinado también todo lo relativo a las políticas al Excel de la economía, ¿no? Ahora, Ah, vos ahí estás situando otra cosa, que es cuando vos hablabas de la reeducación, ¿no? Ahí ya entra en juego una perspectiva de tratamiento, ¿no? Que sí, es el un discurso, tratamiento otro discurso, reeducativo, ¿no? efectivamente. Sí, sí, Que no sí. es bueno, quiero aclarar algo, que no es que esté mal, Mm, no, es un discurso importante y que tiene lugar en el mundo y que por lo mismo tiene personas dedicadas a eso. No mm, por eso tenemos que dedicarnos todos, digámoslo así, ¿sí o no? Y por eso hay mm, multiplicidad y pluralidad de discursos y de posiciones. Yo a mis colegas psicólogos, por ejemplo, cuando trabajábamos en la fundación y teníamos reuniones de caso, me llamaba mucho la atención de que todos estaban muy volcados al asunto cognitivo, al asunto del aprendizaje del niño. Pero cuando digo mm, todos, me refiero psicólogos, neuropsicólogos, mm, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, todo un pool de profesionales volcados a eso. Y yo hablaba con mis colegas psicólogos y yo les decía, es muy valioso, ¿sí o no? mm. El abordaje cognitivo es muy valioso, ¿sí o no? La pregunta por la cognición es muy valiosa, pero nosotros volvamos a la raíz de lo psico. Es decir, los psicólogos, la raíz no es la mente, es el alma, yendo a la palabra griega, ¿sí o no? Y yo les decía, volvamos nosotros a ese punto, Mm. retomemos nosotros ese campo, porque los otros colegas hacen muy bien su trabajo. Y ese es el campo de ellos. ¿Por qué también ser intrusivos y meternos nosotros ahí? Pero es que esa es una dificultad epistémica de la psicología, con esta discusión del alma y la mente, bueno, la cognición, el cerebrocentrismo, bueno, etcétera. Y esa era una de las discusiones que manteníamos ahí. Al menos yo la mantuve hasta el final. Y era los psicólogos, sobre todo los Sí, que estamos del lado del sí, psicoanálisis, sí. volvamos a la raíz griega del psico, del alma. Sí, ahora, porque hay psicoanalistas en Bogotá, ¿no? Ah, Y hay muchos. psicoanalistas en Pasto. Entonces, Mm, el hecho de que ahí
todos los profesionales, o por lo menos en la gran mayoría, ¿no? Como de acuerdo a lo que vos estás describiendo, y estuvieran alineados con las terapias cognitivas o cognitivistas. Y eso se puede pensar que hay particularmente una decisión institucional de contratar cierto perfil de profesionales, o hay más allá de una institución en particular, y bueno, algo que desde el mismo Estado se propicia, por ejemplo, que para trabajar con población encuadrada dentro de lo que se llama habitualmente autismo, o las otras etiquetas, ¿no? que andan etiquetando, valga la redundancia, a los niños, y se excluye al psicoanálisis, ¿no? Se excluye, bueno, directamente lo inconsciente, ¿no? Sí. Sí. Digo, porque Eso si sí hay pasa acá, psicoanalistas, es decir, ¿por qué tanto cognitivista en en las instituciones, no? pues digámoslo así, por eso te decía, si no Mm, responden los unos, mm. responden los otros. Es decir, Ajá, de la demanda, es sí. por eso que la ley de atención freudiana y que Lacan la sigue, digamos la sesión, y que el psicoanálisis a Mm, rajatabla la sigue, no es en ningún momento mm, no responder. No es ese silencio del muerto que incluso mm, mismo Lacan criticaba y decía, no es no responder, no es no decir nada, es mm, advertirse cómo se va a responder, digamos Sí. así, ¿sí o no? Eh, Aparte, el muerto de Lacan no es el muerto, es el jugador del bridge, ¿no? Digamos, o sea, efectivamente, que es ¿no? el que mueve, la lógica del juego. Claro, Pero se lo confundió con el muerto muerto, claro, digámoslo así, ¿sí o no? mm, Con el que está en silencio totalmente. claro. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque donde no responden los unos, responden los otros. Y seamos realistas, mm, el campo de la psicología cognitivo-conductual, ni siquiera la comportamental radical, mm, porque es interesante conversar con ellos. A mí me gusta mucho conversar con ellos, sobre todo leyendo textos a la letra de Skinner. Me parece muy, muy rico hacer este ejercicio. ¿Sí o no? Pero el lado cognitivo-comportamental tiene una vertiente que es muy adaptativa, digámoslo así, ¿sí o no? Y que mm, está muy alineada con el discurso imperante. Hay un textico de Alan Parker que se llama Psicología comportamental y psicoanálisis. Y él lee mm. las dos teorías a la luz del marxismo, que me parece bien interesante, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Ian Parker, perdón. Ujú. Esteban, antes que se nos acabe el tiempo, te quiero hacer una pregunta, digamos, Ujú. eh, eh, que quizás me la puedas, digamos, contestar, o al menos probablemente puedas compartir la pregunta, y tiene que ver porque con incluso tu lugar situado respecto al psicoanálisis, ¿no? O sea, Ujú. pero no solo Colombia, sino este lugar que vos situaste digamos, de donde te picó, digamos, el bichito del El veneno. psicoanálisis, ¿no? Mm, En esta zona, Ujú. en este entorno tan violento, digamos, ¿no? Alejada. Ujú. ¿Vos creés que la violencia es una cuestión omitida por el psicoanálisis? No, el psicoanálisis aborda y ha abordado, y aquí hay psicoanalistas que en eso han trabajado harto. Elkin Ramírez, que comentaba mm, Gabriel, Jairo Gallo, colegas de Medellín que han trabajado en las comunas. Ha sido un mm. tema trabajado mucho en Colombia y que el mismo psicoanálisis en sí mismo, pues pensemos el texto de Freud con Einstein sobre el porqué de la guerra, Ujú. ¿sí o no? Sí. Que tiene un lugar en el psicoanálisis la Ajá. violencia. Sí, Te, la te- misma Amelia Imbriano también Ajá. ha participado, sí. Te Ujú. pregunto esto porque, Mm, eh, bueno, yo también, digamos, he tenido experiencia con niños con
con serias dificultades en la vida, ¿no? Con uno puede decir estas almas rotas, digamos, ¿no? Hablando del alma, ¿no? Y en general lo que uno ubica, ¿no? Sobre todo, digamos, a partir de la clínica propia y también la clínica que uno ha supervisado, es que en muchos de estos casos, digamos, se ve, digamos, detrás de la clasificación psicopatológica, ¿no? Que muchas veces, por lo menos esto lo veo mucho acá en Argentina, digamos, que esa clasificación psicopatológica a veces se monta sobre situaciones efectivamente de mucha violencia, o en esa generación o en la generación anterior, ¿no? O sea, uno diría en las últimas 3 generaciones, situaciones, digamos, desde violencia política hasta violencia doméstica, digamos, violencia económica incluso, y que en general esto aparece como una omisión flagrante en el relato de estas historias, ¿no? Y sobre eso se monta una psicopatología muy dura, muy detallista, pero que se le pasa el elefante de la violencia por delante, digamos, por ¿no? debajo. Sí, exacto, sí. Entonces, me parecía, bueno, ustedes ahí es muy difícil, ¿no? Que poder omitir la violencia porque es Pues el no creas, aire de todos los porque días, igual, ¿no? eso es lo paradójico, es de todos los días, pero igual Claro. se omite, porque la violencia es algo de lo cual acá no se habla. Claro, Ajá. se, ¿Sí o no? se Es invisibiliza. decir, se invisibiliza, Claro. claro. Inconscientemente la estamos reactualizando siempre. Una de las tantas historias que yo conocí en esa institución, por ejemplo, habían muchos de los chicos que llegaban ahí, lo que tú dices, lo que una generación tras otra generación, hijos de desplazados, por ejemplo, Ajá. ¿sí o no? Hijos de Sí. excombatientes de la guerrilla, pero, ¿sí o no? Que todo el tratamiento estaba volcado para que el niño aprenda a escribir A, I, O, U. Ajá. Ok. Eso, Sí, ¿sí o no? Cuando sí, en sí. realidad, por ejemplo, ya cuando uno tenía los encuentros con los padres, incluso con los chicos, porque a mí me gustaba que los niños sepan, por ejemplo, cuando iban a estar conmigo los papás, yo le decía, ¿usted le dijo dónde va a estar? No hay para qué decirle si él no habla. Me acuerdo que decía una persona, ¿no? Decía, con mayor razón, le dije, háblele a su hijo. Sí. No, háblele a su hijo, ¿yo no? Como, dígale que va a estar con Esteban. Entonces yo me presentaba a los niños, mira, yo soy el psicólogo de tu papá, digámoslo de eso, ¿no? ¿Sí o no? Porque, y usted, señor papá o señora mamá, explíquele a su hijo por qué viene usted aquí conmigo y explíquele a él por qué él viene a la fundación. Ejercicios así, por ejemplo, cosas así. Claro, ¿no? sí, muy sencillas, pero, ¿no? Muy simples. sí, algo sencillo. Eso es un poco de la posibilidad, Gabriel, Sí. ¿sí o no? Y Diego, eso es un poco de la posibilidad. En realidad, de lo que se trata son de pequeños actos, no es un gran acto, Bien. no es una gran apuesta, no, son pequeños actos, chiquiticos. Sí, no es la, De eso es lo que no se es la trata. interpretación magistral. Sí. Efectivamente. Bueno, Esteban, sabes que tenemos un problema. Tiempo. Que es, tenemos un problema nosotros habitualmente en el programa, y es que aquí en el estudio la temporalidad transcurre de una manera muy particular. Abuela. Y se nos ha acabado el tiempo. Así que... Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que podemos compartir un saludo a quien seguramente nos va a estar escuchando en este momento o después, y a quien ha sido la madrina de nuestra amistad, ¿no? Me refiero... Viviana. No, Viviana. Elsa. Viviana Elsa. vino mucho después. Me estoy refiriendo a Elsa. Elsa. A Elsa Coriat. Elsa Coriat. La quiero mucho. Ella me ayudó mucho en este campo teórico institucional, me ayudó mucho Elsa a mí. Sí, la quiero demasiado. Sí. Bueno, ha sido un placer, Esteban, compartir esta hora de entrevistas contigo. Un minuto podemos robarle a la pausa comercial de la radio, y si quieres decir unas palabras a modo de cierre. Bueno, primero agradecerles, muchas gracias por ese espacio.
una de las formas de la posibilidad es, por ejemplo, sostener ese tipo de espacios. Y felicitaciones por sostener esas conversaciones, esos lugares. Y no, a quien está escuchando y que esté en Colombia, por ejemplo, ¿sí o no? Sobre todo aquí en Colombia, decirle que sí es posible sostener lo imposible del psicoanálisis más allá del consultorio, que requiere, como diría Freud, no ceder al entusiasmo, ¿sí o no? de todo lo que tenemos por hacer, y no ceder a la depresión de todas las dificultades. Freud decía eso en 1910. Y sigue vigente. Tenemos mucho campo y sigue vigente. No cedamos ni al entusiasmo ni a la depresión. Bien. Entonces, y todo el que esté interesado en el campo, bienvenido es. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nosotros ahora gracias, sí, chao, los dos. sí, nos vamos a una pausa comercial de la radio y a la vuelta nos vamos a pasear junto a MP por París. El azar ¿es un componente intrínseco de la naturaleza o, en cambio, es solo un reflejo de nuestra ignorancia sobre sus verdaderos mecanismos? El caos y el azar en el determinismo clásico de la ciencia. Un golpe de dados jamás abolirá el azar, pero todo pensamiento emite un golpe de dados. Como les contábamos en el inicio, nos vamos a pasear por las calles de París con nuestra distinguida Madame MP y junto a Stéphane Mallarmé, Silvio Rodríguez, Antoine Cornot, Einstein, Niels Bohr, John Bell, Alain Aspect, Aristóteles, Jean-Marc Jausson, Kant, Benjamin Labatut, Minerva Pascual, Shakespeare, Freud y Lacan. Vamos a una introducción musical y enseguida nos vamos a... Le temps d'une chanson. Nous aimions le temps d'une chanson. Le temps d'une chanson. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Un golpe de dados jamás abolirá el azar. Stéphane Mallarmé, 1897. Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana era luz de su último día. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Los debates científicos sobre la noción de azar podrían resumirse muy esquemáticamente así. ¿El azar es un componente intrínseco a la naturaleza o, en cambio, es solo el reflejo de nuestra ignorancia sobre los verdaderos mecanismos de la naturaleza? Numerosas teorías e interpretaciones emanan de estas dos hipótesis, las cuales se apoyan, por supuesto, en conceptos filosóficos y visiones del mundo diferentes. En el siglo XIX, por ejemplo, el matemático y filósofo Antoine Cornot consideraba el azar como el encuentro, el entrecruzamiento de series causales independientes unas de las otras. Y ya en el siglo XX, en el ámbito de la mecánica cuántica, esta vez, él ejempla la controversia entre Einstein y el físico danés Niels Bohr. Las paradojas teóricas se explicarían por la existencia de variables ocultas aún desconocidas, como sostenían Einstein y otros científicos, o bien la incertidumbre se situaría en el corazón mismo de la naturaleza cuántica, como sustentaba Bohr. John Bell, en 1964, formularía experimentalmente la paradoja en términos de una inadecuación. Y en los años 70 y 80, el teorema de Bell
inspiraría al físico francés Alain Aspect en sus experiencias, cuyo resultado demostraría la inexistencia de variables ocultas, trabajo de investigación que le valiera el Premio Nobel de Física en 2022. El caos, el azar, han hecho entonces irrupción en el determinismo clásico de la ciencia. Para cernir fenómenos aleatorios, las matemáticas utilizan modelos probabilísticos, estadísticos. Cada fenómeno permanece indeterminado en sí mismo, pero se puede tener un conocimiento previo del conjunto al cual pertenecen. Hechos, ideas, experiencias, paradigmas en constante debate. La ciencia y la filosofía científica que la acompaña en su evolución se inclinan a considerar que existe, sobre todo, sistemas complejos, abiertos. Bueno, siempre hay gente que se aferra a ultranza a determinismos naturalistas y afirma, por ejemplo, que el libre albedrío, es decir, la voluntad de la toma de decisiones, se encuentra localizado en el córtex prefrontal del cerebro. Soy científico, miro, pruebo, qué magnífico soy científico, exploro mi frasquito. El inconsciente no se reduce a un texto latente a descifrar que restablecería la continuidad causa-efecto. No, el inconsciente real, como diría Lacan en 1976, es ese tropiezo, lapsus, acto fallido, equivocación, esa efímera discontinuidad que cuando le prestamos atención, le damos sentido, ¡puf!, se nos escapa. El sujeto del inconsciente se presenta entonces como corte. No tiene espesor psicológico, como es el caso del yo. No se cristaliza en un ser ni en una identificación, sino que se sitúa entre dos significantes. Karl Popper denunciaba en su época que un psicoanálisis que tendría respuesta para todo, donde todo podía interpretarse. No todo es interpretable en psicoanálisis. La interpretación psicoanalítica se topa con un límite anidado en el misterio del cuerpo hablante. Lacan se sirve de dos conceptos aristotélicos, la touché o touché y el automatón. El automatón designaría la repetición significante, mientras que la touché apunta a lo inexplicable que encontramos todo el tiempo como por casualidad y que yace en el corazón del automatón. En psicoanálisis, la función de la touché tomó la forma primero del traumatismo. Más tarde, Lacan hablará de traumatismo, neologismo que hace referencia a trou, agujero en francés. Agujero traumático no en tanto acontecimiento de la realidad, sino en tanto acontecimiento intrínseco al humano hablante. Un significante inaugural aislado de la cadena discursiva marca el cuerpo con un afecto que no cesa de insistir. Más allá de la repetición regida por el principio del placer enunciado por Freud, habría un punto de división subjetiva radical hecho del encuentro reiterado con esta traza ausente en el discurso. El automatón cubriría con un manto de sueño que se repite. La touché despierta con la pesadilla recurrente. Lo necesario, lo contingente, lo imposible son términos que Lacan retoma también de Aristóteles y los modifica. El automatón toma expresión más bien en lo necesario, aquello que no cesa de escribirse, de la repetición significante de la palabra y el discurso. En cambio, la imposibilidad de formalizar lo más íntimo se reitera en un
no cesa de no escribirse. La Touquet, relacionada con el azar, lo imprevisible, lo no calculable, implica que, quizás contingentemente, un borde a lo imposible pudiera escribirse. Sería un cesar de no escribirse, como se dice en lógica. El psicoanálisis invita a hacerse responsable no solo de lo necesario que se repite, sino que apuesta por una invención contingente y singular a partir de ese imposible de simbolizar que insiste. Juegos de azar. Juegos en los cuales las posibilidades de ganar o perder no dependen exclusivamente de la habilidad del jugador, sino que interviene también el azar. Wikipedia en línea. Adicción. Dependencia a sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Diccionario de la Real Academia Española en línea. Al parecer, Shakespeare habría hecho aparecer en la lengua inglesa la palabra adicción a finales del siglo XVI. Luego, este anglicismo se tornaría sinónimo de una inclinación nociva al consumo de una sustancia o a la práctica de una actividad. Alcohol, drogas, medicamentos, juegos, pantallas, sexo, trabajo, etc. En el empuje al consumo sin límites de nuestro mundo, la adicción se presenta como un síntoma de la época. La orientación psicoanalítica permite afinar este criterio. El verdadero objeto del adicto no habría que confundirlo con el objeto de su consumo exacerbado. La adicción sería más bien correlativa a lo que desborda en la relación estructuralmente disarmónica con el otro y con el propio cuerpo. Una práctica orientada por el psicoanálisis apunta entonces a cernir ese punto de lo intratable en cada cual, ahí donde la necesidad de consumo, esa necesaria repetición, tiene como motor lo imposible de ser tratado. El goce producido por el consumo repetitivo se superpone al insistente goce insoportable de lo que no tiene nombre y que se hace manifiesto cuando la adicción llega a prescindir completamente del otro, del lazo social. De ahí se deriva una fineza clínica de tratamiento. Un adicto no se parece a otro adicto. El síntoma, desde el punto de vista psicoanalítico, en tanto acontecimiento de cuerpo, como diría Lacan, tiene siempre un lado adictivo. Esto hace escribir a Jean-Marc Ronson, psicoanalista, un consumo deviene una adicción devorante y nociva cuando está contaminado por la adicción del síntoma. Y agrega, esta contaminación del consumo por la adicción del síntoma es lo que hace de toda adicción a una sustancia o una actividad una adicción al cuadrado. Reconocer incluso la mera posibilidad de lo irracional, aceptar su desproporción y su falta de armonía, pondría en riesgo el tejido de la existencia, ya que no solo nuestra realidad, sino cada uno de los aspectos del cosmos, sean físicos, mentales o etéreos, dependen de los hilos invisibles de la red que ata todas las cosas. Este tabú no era solamente una preocupación de los antiguos, explicó Nelly, sino que se halla en el corazón de la civilización occidental. Según Kant, la ciencia exige que seamos capaces de pensar la naturaleza como si fuese una totalidad.
Uno empieza por clasificar los aspectos más simples del mundo: el vehemente zarcillo de la enredadera, las torpes alas del escarabajo, la escama sagrada de la serpiente, y continúa ordenando estos fenómenos según su especie, género, familia, orden, clase, filo, reino y dominio, trabajando todo el tiempo bajo el supuesto de que cada pluma, ala, raíz, rizoma, tentáculo y apéndice cabrá dentro de ese orden, ocupando el lugar que le atañe en el sistema que abarca nuestro universo entero, fruto de una sabiduría honda y misteriosa que subyace a las formas manifiestas y que sostiene los aspectos latentes de la existencia. Pero tal vez las cosas no funcionaban de esa manera, advirtió Nelly a su audiencia. Es posible que la naturaleza sea totalmente caótica. Es posible que no haya ninguna ley capaz de subsumir su inabarcable heterogeneidad y que no exista un esquema que pueda reducir su compleja y creciente fertilidad. ¿Y si la naturaleza no podía ser concebida como todo? Occidente aún no había hecho las paces con esa terrorífica posibilidad, y Nelly dudaba de que fuese posible, porque sería un golpe mortal, no solo para la ciencia y la filosofía, sino también para cualquier intento de racionalidad. De la novela Maniac de Benjamin Labatut. Son los azares que nos empujan a diestra y siniestra. Con ellos hacemos nuestro destino, pues somos nosotros quienes lo trenzamos como tal. Jacques Lacan, 1975. Cuando Juan regresaba a su lecho, no sabía, oh alma querida, que en la noche lluviosa y sin techo lo esperaba el amor de su vida. El inspector de la Ruse no sabía qué quería decir eso, pero no cabía dudas de que le concernía ineludiblemente. No sabía, no sabrá o nunca supo. Saber o sabor. Leer en el pedazo de papel trazos que no hubieran nunca existido. Minerva Pascual arrancó la página del diario. Mamá, ¿qué es una esperanza? Un bichito verde que se come las rosas del jardín. La canción de Minerva Pascual de Heriberto Cajío. Cuarta nota musical. Un golpe de dados jamás abolirá el azar, escribía Mallarmé, y también todo pensamiento emite un golpe de dados. Lacan más tarde parafraseaba: ningún golpe de dado en el significante jamás abolirá ahí el azar. Y en 1964 afirmaba Lacan: no hay causa sino de lo que cojea. Utiliza el término cloche, el verbo clocher, una manera de decir cojear en francés. Cloche significa también campana. El objeto causa lacaniano, objeto A para los entendidos, agujerea el determinismo causa-efecto. En el azar de una campana que cojea, la causa insiste y resuena. Cuando acabe este verso que canto, yo no sé, madre mía, si me espera la paz o el espanto, si él ahora o si él todavía, pues las causas me andan cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se me viene enredando
poderoso, invencible. Causas y azares, Silvio Rodríguez. ¿Qué tal este paseíto por las calles de París? Un Diego? bello paseo. Qué voz que tiene MP. Sí, es uno de los encantos de esta columna, bueno, tan esperada todos los meses, ¿no? Bueno, ¿y quiere hacer algún comentario entre el determinismo y el azar? No me quiero cortar el disfrute que acabo de tener. Bien, porque en realidad lo que dan ganas es de escucharlo de nuevo, ¿no? Sí. Como una bonita canción que apenas termina, uno la quiere volver a escuchar. Así es. Bueno, pero nos tenemos que ir a Rosario. Ajá. Y tenemos ahora un paseo por el rincón de los libros. Vamos a encontrarnos con Germán Armando. Y como anticipábamos, vamos a presentar creo que es el último libro de Daniel Brown. Sí, así es. Breve historia de la contratransferencia, una genealogía del deseo del analista. Nos vamos a Rosario y bueno, después nos vamos a despedir con un tema musical y pronto lo sabrán. Bienvenido, Germán Armando. En Pulsión de Radio, ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Muy buenas noches, amigos de Pulsión de Radio. Un abrazo muy grande desde Rosario. Germán, del Juguete Rabioso Libros. Un abrazo a la mesa, Florentina, Diego, Gabriel y por supuesto a toda la audiencia. Como habitualmente, la idea es hacerle llegar las novedades bibliográficas editadas en la ciudad relacionadas con el psicoanálisis. Ha finalizado el Mundial, por lo que va a resultar un poco más sencillo sustraernos a la especial manera como vivimos el fútbol aquí y dar paso de a poquito a otras conversaciones. Fue un Mundial que la verdad tuvo todos los condimentos, muy emocionante hasta el final. En este Mundial asistimos un poco sorprendidos a algo que seguramente no pensábamos posible, que es una suerte de transferencia negativa con Messi, ahora devenido en villano y la selección en un equipo tramposo, prebendario de un contubernio entre Infantino y Trump. Pero bueno, hay que dar vuelta a la página. No es de transferencia negativa que vamos a hablar, sino de contratransferencia. Porque una de las novedades más destacadas de estos días es el libro del psicoanalista Daniel Brown, Breve historia de la contratransferencia, una genealogía del deseo del analista, que acaba de publicar el sello rosarino Otro Cauce. Daniel Brown practica el psicoanálisis, fue docente en la cátedra Freud I de la Facultad de Psicología de la UBA, del Instituto de Altos Estudios Universitarios de Barcelona y de la Fundación Buenos Aires. Es docente de posgrado en el Ameguino y de la Fundación Tiempo. Escribió junto a Santiago Rebasa el libro Cómo lee un psicoanalista, que editó Letra Viva en 2013. Ha publicado numerosos artículos en diversos medios y tenemos el enorme gusto de poder conversar con él. Te agradecemos, Daniel, antes que nada, la generosidad de esta comunicación. Y comenzamos, bueno, pidiéndote una idea general de la problemática que aborda el libro. Buenas noches, Germán, y muchas gracias a vos y a los colegas de Pulsión de Radio por este espacio. Bueno, este libro nació de una inquietud. De la inquietud que me produjo hace unos años una lectura de un párrafo de un artículo de la revista Conjetural. Ahí el autor, Jorge Hinkis, escribía que no lo sorprendía que tantos autores estuvieran convencidos de la simetría imaginaria entre transferencia y contratransferencia, y agregaba que mientras la transferencia es el montaje armado sobre la pregunta freudiana dirigida al deseo femenino, los laberintos de la contratransferencia esconden otra pregunta. ¿Qué es un analista? Inquietante, ¿no?
Pero también me llamó la atención que se refiriera la expresión tantos autores, ¿no? Entonces decidí investigar la cuestión y me encontré con una producción de textos y de reflexiones interesantísimas que comienza prácticamente con la aparición misma del psicoanálisis y se vuelve muy amplia y muy rica después de la Segunda Guerra Mundial, por una serie de causas que allí están contadas, digamos, porque hubo muchos analistas que, digamos, intentaron utilizar la contratransferencia como un instrumento para, diría, orientarse en los momentos de dificultad de los análisis, y varios de ellos escribieron sobre su experiencia, intentando dar cuenta de lo que hacían, digamos, y entonces es posible ir leyendo, entreviendo, digamos, allí sus posiciones como analistas. O sea, este libro es de alguna manera un recorrido por la producción de varios de esos autores y autoras, en especial diría, intentando, como propone Lacan en algún lado del Seminario de la Angustia, respecto a las definiciones de Tomás Sás, de un húngaro, intentando ver qué podemos aprender, no qué aceptamos o con qué estamos de acuerdo, digamos, sino qué nos enseñan esos relatos de la experiencia, esas reflexiones. Muy bien, Daniel. Uno lee el libro como un ensayo, porque verdaderamente el texto sostiene una tensión ensayística, pero vemos que el libro es fruto de un seminario y se desprende de ahí también un tono coloquial muy fresco, muy vívido y un contrapunto con intervenciones del auditorio muy enriquecedor. ¿Querés contarnos un poco esa escena que da origen al libro? En efecto, los amigos de la editorial Otro Cauce, enterados de mi interés por el tema, de mis lecturas, tuvieron la gentileza de convocarme a dictar un seminario virtual que se realizó el año pasado, en septiembre de 2025. Bueno, ahí participaron muchos colegas de Rosario, de Buenos Aires, de otros lugares, y muchos de ellos docentes. La verdad que les estoy enormemente agradecido por su atención y sobre todo por la participación. Una participación tan activa, digamos, que le dio una vivacidad y un interés al seminario que me parece que quedó bastante bien reflejada en el libro. Por ejemplo, es conocida la posición de Freud sobre el tema. Para él, digamos, la contratransferencia debía ser reconocida y dominada, o sea, analizada y excluida, digamos así, de la escena analítica. Esta era la posición pública de Freud, digamos. La mencionó unas pocas veces. Pero en su correspondencia aparecen otros matices. Por ejemplo, en la correspondencia con Jung hay una carta a Jung en la que dice que la contratransferencia puede ser una experiencia útil para conocer la materia con la que trabajamos diariamente y que de alguna manera es a blessing in disguise, o sea, lo dice en inglés, ¿no? Una bendición disfrazada. Bueno, esta afirmación generó un intercambio interesantísimo en el seminario. ¿De qué disfraz se trata? ¿Qué relación con la abstinencia? Los problemas éticos de la abstinencia, ¿no? Y también, digamos, hubo mucho intercambio en relación con esa formulación de Lacan, digamos, formulación enigmática y audaz, como decía Juan Ritvo, que es el deseo del analista. Porque en el libro voy tratando de desentrañar qué relación hay entre el cambio de tono con el que Lacan se refiere al tema de la contratransferencia, diferente al que tenía en los primeros años de su enseñanza, este cambio, digamos, que se puede leer con claridad cuando Lacan se refiere a los textos de mujeres analistas especialmente. ¿Qué relación hay entre ese cambio y ese tono y esa nueva mirada, digamos, de Lacan sobre la cuestión y la formulación de esa función, de la función deseo del analista,
que es justamente en esa época de su enseñanza, que podríamos decir que se relaciona en cierto modo con la afectación erótica del analista que se evidencia en esos textos. Fenómeno, Daniel. La verdad es que dan muchas ganas de leer el libro y también uno piensa, ¿no?, lo lindo que hubiera sido poder participar de ese espacio. Ahora bien, yendo al libro, vemos que además de este trabajo sobre la contratransferencia, lo acompañan sobre el final una serie de ensayitos muy breves, pero muy convocantes desde sus títulos: Lo cómico y el poder, La voz áfona, El secreto encanto de las creencias, que trabaja aquel extraordinario artículo de Octave Manoni, Ya lo sé, pero aún así, La seducción de la lengua. Bueno, son unas poquitas páginas sobre el final del libro. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? En efecto, decidí incluir esos breves ensayos, digamos, que son de alguna manera reflexiones sobre algunas lecturas mías. Por ejemplo, sobre el capítulo de lo cómico del libro de chistes de Freud y las relaciones que uno puede ir leyendo allí entre lo cómico, lo sublime, el poder. O bien, digamos, hay una frase de Lacan, en un seminario interrumpido, digamos, que habla de una relación entre la voz y el superyo. En esos artículos también hay un comentario sobre textos literarios, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento del escritor español Juan José Millás, que se llama Los padres mienten, donde aparece escenificada de manera muy divertida esa estructura renegatoria que mencionabas vos, ¿no? Como la propone Manoni. Y también hay otro artículo donde hago un intento de lectura de una escena de Ricardo III de Shakespeare, ¿no? Freud escribió un hermoso texto sobre Ricardo III. La primera escena, la escena del monólogo tan famoso, El invierno de nuestro descontento, es muy conocida, pero en la escena siguiente, en la que Ricardo seduce nada menos que a la viuda del hombre que asesinó, aparece un mecanismo, una retórica que me parece que es de interés para los analistas, ver cómo funciona ahí el discurso de la seducción, digamos así. Ya lo creo, Daniel. Me parece, la verdad, una muy linda invitación a la lectura del libro. Por eso te agradecemos muchísimo tu tiempo y te mandamos, bueno, un abrazo muy grande desde acá, desde Rosario, y la gente de Pulsión de Radio desde Buenos Aires. Este es un programa muy federal, así que seguramente vas a recibir algunos comentarios desde Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Mar del Plata, todo el país. Bueno, un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias nuevamente a vos, Germán, y a los colegas de Pulsión de Radio. Y bueno, saludo, un abrazo a toda la audiencia. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Bueno, entonces no resta más que repasar los datos del libro, su título: Breve historia de la contratransferencia, una genealogía del deseo del analista, escrito por Daniel Brown, editado por Otro Cauce acá en la ciudad de Rosario y distribuido en todo el país. Bueno, y de esta manera me despido yo también. Un abrazo muy grande a la mesa y a la audiencia de Pulsión de Radio, y será hasta la próxima emisión. Abrazos. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.